Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino para ir donde quiero. A partir de este momento usted sintoniza un programa que tratará temas del poder real. Ya queda con ustedes su conductor, doctor Gustavo Salle. Que soy duro de boca y no me asujeta ni un freno. Buen día, ¿qué tal, amigos? Bueno, en un día gris, tormentoso, estábamos comprometidos, y por supuesto vamos a cumplir, conseguir el análisis de las agencias de calificación de riesgo, estas instituciones privadas que tanta importancia tiene en la vida de todos nosotros, en la vida de los pueblos, en la vida de los seres humanos. Pero permítanme unas pequeñas, breves reflexiones sobre lo que está aconteciendo actualmente en la vida nacional, que es ni más ni menos que la llegada del ex Tupamaro Amodio Pérez, y que ha servido, por supuesto, para que los grandes medios de comunicación le presten mucha importancia al tema. Viene a poner en la palestra, es decir, en la discusión pública, hechos acontecidos hace mucho tiempo atrás, en un contexto mundial diferente, y sobre todo viene a reavivar el tema de los derechos humanos en el país, lo que sucedió con los derechos humanos en la época de la dictadura cívico-militar o militar-cívica. Ustedes saben que yo tengo 57 años y medio, por lo tanto viví la dictadura, fui un niño politizado, es decir, desde niño me interesó la política, por lo tanto tengo recuerdos muy vivos de todo el desarrollo del proceso político uruguayo desde la década del 70, yo diría fines del 60, yo recuerdo perfectamente bien la época del gobierno de Pacheco Areco, el denominado por la izquierda de aquel momento el Pachecato, hasta la salida democrática y naturalmente hasta la fecha. La violación de los derechos humanos fue regional, es decir, obedecía a un plan geoestratégico de el poder occidental del imperio anglosajón sionista masónico. Es decir, la realidad del Uruguay, como siempre, estuvo inserta, contextualizada y además, yo diría, condicionada por los episodios políticos geoestratégicos regionales. No en balde, las dictaduras se dieron en América Latina, todas ellas en forma prácticamente simultánea. Naturalmente que detrás de estas políticas de mano dura, ¿verdad?, para enfrentar el teatro de operaciones de la Guerra Fría en América Latina, se utilizó una metodología de terrorismo de Estado. Y esa metodología de terrorismo de Estado tuvo sus autores intelectuales fundamentalmente en Estados Unidos y también con apoyo de Israel.
Ahora bien, aclarado este aspecto, es decir, insertada nuestra realidad en el contexto global, admitido que fue teatro de operaciones de la proyección del enfrentamiento de la Guerra Fría, quiero referirme al aspecto estrictamente nacional y decir que, en definitiva, quienes implementaron la dictadura militar en el país ejecutaron un plan cuya concepción, cuya ideación estuvo, como acabo de decir, en Estados Unidos fundamentalmente. El Comité 40. Y el Comité 40 era presidido por Henry Kissinger, un hombre que hasta el día de hoy sigue siendo un plutócrata con enorme gravitación política. Toda la política del fraude amplio con respecto a la violación de los derechos humanos en el país, a la violación de los derechos humanos del pasado, está enfocada exclusivamente a quienes fueron los brazos ejecutores de esa política regional. Es decir, que toda la solicitud o toda la exigencia de justicia se circunscribe solamente a los operadores uruguayos. El fraude amplio y todos los abogados del fraude amplio que son denunciantes de los derechos humanos, todos quedan en la pretensión de justicia, pero en los límites del territorio nacional. Nadie del fraude amplio osa hablar de la responsabilidad ideológica, es decir, en la creación de el gobierno de los Estados Unidos y de la colaboración que también desempeñó el gobierno de Israel. Claro, se comprende, en este momento el fraude amplio ejecuta las políticas que vienen también de Estados Unidos y en buena medida tiene apoyo de Israel. Ya entonces advertimos cuál es la motivación por la cual la exigencia de derechos humanos es solamente doméstica. El otro aspecto que quería mencionar con respecto al tema de los derechos humanos es que el fraude amplio como fuerza política, que yo la defino como una asociación para delinquir, y que en todas mis audiciones me ratifico de esa imputación, porque los hechos imponen dicha calificación, porque todos los días aparece un nuevo hecho con apariencia delictiva en la ejecución de las políticas públicas del fraude amplio en el gobierno, no tiene legitimidad ética, moral ni política para hablar de derechos humanos, para exaltar como lo hace el tema de los derechos humanos, porque los gobiernos del doctor Tabaré Vázquez, el gobierno de Mujica, han sido gobiernos perpetradores de graves violaciones de derechos humanos. Es más, yo lo decía, no sé si la audición pasada, pero en otra, si los criterios jurídicos de nuestra justicia penal selectiva por muchos motivos, si los criterios jurídicos que se aplican a los perpetradores de violaciones de derechos humanos de la dictadura se aplicara para el gobierno del fraude amplio, Vázquez y Mujica estarían imputados por torturadores intelectuales, es decir, por estar detrás de la tortura, de las torturas que se realizaron en el primer gobierno, se realizaron durante Mujica y se realizan actualmente
en las cárceles, en las colonias psiquiátricas, en los centros de segregación de los menores infractores. Les recuerdo que el Goyo Álvarez está imputado por hechos que acontecieron en cuarteles de los que él estaba a 250 o 300 kilómetros de distancia. Pero los operadores del derecho utilizaron teorías jurídicas por las cuales él, como comandante en jefe, tenía que estar enterado de lo que estaba sucediendo en esos cuarteles. Y se aplicó esa teoría y por eso está preso el Goyo Álvarez. Si esa misma teoría se aplica a Tabaré Vázquez tiene que saber lo que está aconteciendo en las colonias psiquiátricas, en las cárceles, en el INAO, y por lo tanto también con esa doctrina que se utilizó, estaría imputado de violación de derechos humanos. Por supuesto, no la aplican en absoluto. No ha habido procesamiento por violación de derechos humanos. Se archivó la causa de Rocha, donde 12 seres humanos murieron quemados vivos, pese a que toda la infraestructura deficiente indicaba que tarde o temprano terminaba en incendio la cárcel. No hubo imputaciones por la negligencia, por la desidia de las autoridades, imputaciones que debieron ser naturalmente, en principio, a título de culpa. Y finalmente, amigos, yo quiero decirles que el tema de los derechos humanos, para muchos fraudeamplistas, ha sido altamente redituable. ¿Qué quiere decir que ha sido ampliamente redituable? Bueno, para algunos operadores políticos determinó la entrada por la puerta grande al Palacio Legislativo sin tener las más mínimas aptitudes para poder ser legisladores. Simplemente el hecho de haber sido familiares de una persona que sufrió represión les abrió la puerta para estar en esa posición tan especial, tan privilegiada, de tanta responsabilidad, aunque los hechos no se cumplen con esas responsabilidades. Es decir, medraron con el sufrimiento de sus parientes. Y al mismo tiempo hay muchos que naturalmente se benefician de una indemnización, muchos merecida, otras no tanto. Pero en definitiva eso sucede, no se puede soslayar. Y un aspecto importantísimo que no debemos olvidar: el fraude amplio, en su metamorfosis política e ideológica, en su rol de eficiente ejecutor de las políticas neoliberales, utilizando el término neoliberal no en un sentido técnico, porque sería discutible hablar de neoliberalismo con las características que tiene el sistema globalizado actual. Un sistema que bajo ninguna circunstancia, desde el punto de vista filosófico, recrea empíricamente, es decir, en los hechos, en la realidad, no plasma en la realidad lo que dicen las doctrinas liberales. Por el contrario, lo definimos como el maridaje perverso, un término que muy a menudo también se lo escuchamos al fiscal Enrique Viana, y que refiere precisamente a una suerte de mezcla, de fusión de elementos del capitalismo cavernario con el socialismo real, pero que en definitiva implica una gran intervención estatal, una gravitante intervención estatal. Cuando veamos en pocos minutos el tema de las agencias de calificación, vamos a ver cómo el Estado, en forma arbitraria, en forma, yo diría, hasta delictiva, le otorga determinadas potestades que se traducen en privilegios a particulares seleccionados
en forma absolutamente arbitraria. Entonces, ahí tenemos intervención estatal. Vemos, por ejemplo, cómo en el sistema existe un verdadero keynesianismo bélico, es decir, cómo la inversión del dinero estatal en el desarrollo de la industria bélica es absolutamente gravitante y determinante en los países que se dicen liberales. Y finalmente, el ejemplo más claro e irrefutable del maridaje perverso, donde el término neoliberalismo entonces está filosóficamente cuestionado, son en los rescates bancarios, en los rescates empresariales, en la asunción de las pérdidas de las empresas como deuda nacional, como deuda pública, es decir, la transferencia de la ineficiencia privada al pueblo. Y eso no es liberalismo. Hecha esta aclaración, volvemos al tema de que el fraude amplio, como el más eficiente operador, viabilizador, facilitador de las políticas del maridaje perverso, para ahora, buscando ahora precisión terminológica, con el tema de los derechos humanos del pasado, logra distraer la atención y al mismo tiempo vestirse con ese ropaje de izquierda, que en definitiva a su vez le otorga ante el pueblo una falsa legitimidad ideológica y terminológica. Y cuando digo falsa legitimidad ideológica y terminológica, ¿a qué me estoy refiriendo? Legitimidad ideológica en el sentido de decir, estoy contra las fuerzas que en el pasado estuvieron al servicio del imperialismo. Sí, es cierto, pero ahora el imperialismo lo representas tú, es decir, entendiendo por tú al Frente Amplio, al fraude amplio, perdón. Y le decíamos que le da legitimidad política porque permite, terminológica permite que diputados y senadores, ministros y presidentes tengan permanentemente en la boca para obtener los resultados de la estafa intelectual la caracterización de izquierda. Somos de izquierda, el gobierno de izquierda, los de la derecha, refiriéndose a sus directos colaboradores, blancos, colorados e independientes, que están detrás de todas estas políticas colaborando. Y todo ello logra algo muy importante, amigos, que es recrear, poner en escena una pseudo oposición, un pseudo enfrentamiento político, que a su vez permite generar todo el mecanismo pseudo democrático, toda esa apariencia de que con el voto el pueblo puede decidir, con el voto el pueblo puede optar. Nada de ello es real, amigos. Pero claro, este tipo de circunstancias, lo que yo les decía, sirven, son funcionales, en definitiva. Bien, ese era nuestro análisis del tema de los derechos humanos, o por lo menos algunas aristas del tema de los derechos humanos que normalmente el espectro político no aborda, y tampoco los grandes medios de comunicación. Ahora sí, vamos al núcleo duro del sistema capitalista occidental, es decir, del imperio anglosajón, sionista, masónico, que es el que
en el que nos toca vivir, más allá de que el mismo tiene un gran poder planetario. Si bien es cierto que ustedes por ahí pueden cuestionarme y decir que hay otros poderes, yo les tengo que decir que por el momento el peso, la gravitación, la importancia del imperialismo anglosajón sionista masónico, comparativamente con los otros, es por el momento indesafiable. Y esto es así en base a dos aspectos. Uno es el económico y otro es el militar, que ustedes comprenderán funcionan en una permanente conjunción. ¿Y por qué digo esto? ¿O cuál es el fundamento de esta aseveración tan drástica? Estaba leyendo, y lo puse en mi cuenta de Twitter, una información económica que hablaba de las reservas de oro que tienen los distintos países. Y ustedes saben que el oro es un metal que sirve como refugio, ¿verdad? Es decir, que en buena medida determina poder económico. Y hoy por hoy se está hablando del ascenso de China, del desafío de China con respecto a Estados Unidos, o yo diría a la OTAN, o yo diría al imperio anglosajón sionista masónico. También se habla de Rusia, se habla incluso de cierta identidad de intereses rusos y chinos, por lo menos para enfrentar o competir con Occidente, entendiendo por Occidente lo que acabo de referir, ¿verdad? Bueno, las reservas de oro de Estados Unidos son 8.333 toneladas de oro y las de China son 1.656. Ya allí ustedes ven la abismal diferencia que hay entre uno y otro. Y les quiero dar otro dato importante. El gasto militar de Estados Unidos es de aproximadamente 850.000 millones de dólares. El gasto militar chino supera solamente los 100.000 millones de dólares. Y el de Rusia no supera los 100.000 millones de dólares. Con estos componentes, entonces, que los damos rápidamente, estamos demostrando que cuando hablamos del núcleo duro del poder imperial de Occidente, estamos hablando del primer e indesafiable poder imperial que se cierne sobre el planeta Tierra. Dentro de ese poder imperial, amigos, hay un núcleo duro, un centro de poder real, es decir, de determinación de políticas que incide en nuestra existencia, en nuestra cotidiana existencia. Naturalmente que, hablando de seres humanos, no tiene secreto, en última instancia, son hombres de carne y hueso, son nombres, muchos de los cuales en estas audiciones ya los hemos mencionado. Tal vez el más importante, que lo reiteramos hasta el cansancio, pese a que en la actualidad está muy fuera de escena, es la dinastía Rothschild. Y de allí una gran cantidad de agentes que empiezan a tener luz propia, poder propio, ¿verdad? Hemos hablado aquí, por ejemplo, de Rockefeller, hemos hablado de Paul Singer, de Warren Buffett, de Bill Gates, de Soros, en fin, nombres que están, yo diría, bastante reconocidos por la opinión pública. Pero en realidad, más allá de que en última instancia el poder refiere a individuos, el sistema capitalista utiliza estructuras
jurídicas, figuras jurídicas, para precisamente ocultar al hombre de carne y hueso, despersonalizar el poder. Y es importante despersonalizar el poder porque es una forma de protección. Entonces, nosotros abordando el tema de los dueños de las agencias de calificación, más allá de que anunciamos de que son gente de carne y hueso, vamos a estudiar toda esa parte formal de estas instituciones, de estas corporaciones, de estas sociedades, para ver que en definitiva constituyen una red, una suerte de telaraña que es omnipresente, está en todos los aspectos, las áreas importantes de la vida de una sociedad. Nos reencontramos después de la pausa. Donde nadie creía que hubiera gusano, porque el copetudo de riñón cubierto, a quien no usa leyes ningún comisario, lo trato lo mismo que el que solo tiene chiripa de bolsa para taparse el rabo. Bien, amigos, vamos entonces al tema de agencias de calificación. Previamente, permítanme que los imponga de una llamada telefónica de un amigo de esta audición y naturalmente de quien les habla. Estamos refiriéndonos al señor Sergio Lamanna. Recuerdan que fue aquel sujeto que en el Prado le reprochó a viva voz a Mujica ser un traidor. Y Sergio me llamó justamente en la pausa, estaba escuchando el programa y ahora está escuchando lo que yo estoy diciendo, para poner en mi conocimiento que Amodio Pérez le dio el apoyo al gobierno del Fraude Amplio, le dio el apoyo a Mujica, y que inclusive, públicamente, ¿no? Y que inclusive dijo tener una foto abrazado con Mujica. Yo le contestaba a Sergio que no estaba al tanto de esa situación, él me lo aseguró, y en función de ello es que lo pongo entonces en conocimiento de ustedes, citando naturalmente la fuente, por cuanto yo no tengo la suerte de haber visto lo que dice Sergio, ¿verdad? Que no lo pongo en duda, pero sí tengo que referir la fuente, obviamente. Bien, seguimos entonces con el tema de agencias de calificación. Una pregunta que apenas se ha formulado en los últimos discusiones políticas o en los medios de comunicación, y en la que hasta ahora nunca se ha profundizado, es ¿a quién pertenecen las agencias de calificación? ¿No podría ser que la respuesta fuera la clave para saber por qué las agencias cuentan con tal cuota de poder que incluso pueden arrojar un Estado al abismo? ¿Y no podría ser además la clave para saber cómo trabajan las agencias, es decir, qué métodos usan? Y al saber qué métodos usan, entonces están en condiciones de cuestionarlo, o por lo menos apreciarlos, ver si son buenos o malos. Amigos, yo sé que puede resultar un tanto árida, un tanto densa la lectura de las distintas sociedades las sociedades anónimas, las estructuras jurídicas que resultan dueñas de las agencias de calificación. Vamos a empezar por Standard & Poor's, pero ¿saben qué? Este ejercicio es fundamental hacerlo porque estamos desentrañando la madeja del poder, la telaraña que nos tiene atrapados. Porque este conjunto de corporaciones que nosotros vamos a mencionar ya está absolutamente estudiado y hasta está realizado el organigrama, el mapa de la red de poder corporatocrático, que termina en 147 corporaciones que manejan el 40% del Producto Bruto Interno Mundial.
Y esto que nosotros estamos diciendo no se pone en conocimiento de la gente a través de los grandes medios de comunicación. Normalmente se llega a través de bibliografía alternativa, y que no es la que está más a mano en las bibliotecas y en las librerías. Por eso permítanme que vayamos lentamente desentrañando el poder al hablar, al poner en conocimiento de ustedes quiénes son los dueños de la más importante agencia calificadora, la que decide sobre la vida de los estados y de la gente que compone su población. ¿A quién pertenece Standard & Poor's? Se trata de una pregunta sencilla que, sin embargo, no es fácil de responder. Habremos de abordarla paso a paso, dice nuestro autor, Rugemer. La compañía McGraw-Hill compró Standard & Poor's en 1966, cuando esta todavía era una agencia relativamente pequeña. McGraw-Hill publica revistas, realiza manuales de aprendizaje para colegios o destinados a la formación avanzada de profesionales en todo el mundo. Y aquí ya tenemos que hacer un alto y ya tenemos que ver la primer conexión de la calificadora de riesgo con la enseñanza, con la academia y con el periodismo. Yo sé que quienes se adentran en el estudio del poder imperial, no es novedad esto. Pero para muchos de ustedes sí es novedad. Amigos, el sistema educativo, al igual que los grandes medios, son la herramienta del sometimiento consciente, voluntario y admitido. Entonces no es casualidad que el hombre de carne y hueso, multimillonario en dólares, dueño de la calificadora de riesgo, conjuntamente con otros socios, le proponga a esos socios, pero vamos a comprar una radio, vamos a comprar una televisión, vamos a comprar una revista, vamos a comprar medios de comunicación, y al mismo tiempo vamos a fundar una universidad, vamos a poner dinero para los programas educativos. ¿Por qué? Bueno, porque necesitamos ocultar la realidad. Y eso es lo que hacen hoy los medios de comunicación, la academia y los planes educativos. Ocultar la realidad, porque la realidad de dominación, la realidad de expropiación que sufren los pueblos a manos de estos terroristas financieros, dueños de las calificaciones, es tan obscena, es tan grotesca, es tan salvaje, que si tomara estado público, si pudiera ser conceptualizada, internalizada por todos los seres humanos, esa realidad no se soportaría. Esto en un principio suena inofensivo, dice el autor. Nosotros ya nos encargamos de mostrar que no es inofensivo. McGraw-Hill Internet Platform Connect ayuda a los estudiantes a evaluar las materias de clase de los profesores para poder seguir trabajando con ellos y hacer tesis de examen. Es decir, hay una plataforma, se llama Internet Platform Connect. Hay una plataforma, ¿verdad?, de exámenes, ese tipo de examen por Internet, enseñanza por Internet, que les quiero significar algo. Tengo un familiar, economista, que vive en Europa, que daba clases en universidades privadas de primer nivel, y justamente ya hace mucho tiempo me comentaba, vamos rumbo a la enseñanza por Internet,
Vamos a un sistema que deja absolutamente obsoleto y caduco las clases magistrales del profesor con alumnos encerrados en un salón. Bien, eso se inscribe naturalmente dentro de un proyecto más amplio, que nosotros ya en estas audiciones lo hemos puesto de manifiesto, que es el terminal de las grandes computadoras, de los grandes ordenadores en los centros imperiales, el terminal, el tablet, la pantallita, en definitiva, direccionando la conciencia del ser humano. Y bueno, fíjense quién está detrás de ese método, de esa metodología, ¿verdad?, educativa, direccionada, a la que hacemos referencia. Los dueños de las agencias de calificación de riesgo. Ustedes dirán, no es secreto, los vamos a ver en la farmacéutica, los vamos a ver obviamente en todo el sistema financiero, los vamos a ver en las petroleras, es decir, en todos los grandes proyectos empresariales referidos al poder económico, financiero. Y eso no es secreto, pero es bueno que vayamos dando nombre, que vayamos avanzando, porque esto, en definitiva, si se dice de buenas a primera y sin profundizar en el estudio, somos víctimas de la estigmatización por conspiranoides. No, ya no, todo eso es una conspiración. No, no es una conspiración. Yo te estoy dando pruebas de cómo se urde un sistema de red para poder dominar, para poder doblegar cualquier resistencia. Por supuesto que todas estas corporaciones son las que bancan las campañas financieras de los políticos. Es decir, no en balde estas 3 agencias de calificación recibieron el espaldarazo, la convalidación, la sustentación oficial con poder ejercido por funcionarios públicos para llevarlas a esta situación de privilegio, a esta situación de poder que ejercen. Pero es necesario entonces, les decía, este tipo de análisis. Seguimos avanzando, dice, uno de sus negocios constantes y que al mismo tiempo se sitúa cerca del gobierno son los libros escolares para institutos. Yo no puedo avanzar, ¿no? Cada frase hace que nos detengamos. Claro, el libro escolar. Yo les decía que las usinas del pensamiento, las usinas estratégicas que tienen el imperialismo anglosajón sionista masónico, y les mencionaba, por ejemplo, el caso del Instituto Tavistock, Stanford, el Massachusetts Instituto Tecnológico, y una red imponente de universidades y fundaciones privadas, proyectan sus planes de dominación a largo aliento, ¿verdad? Por eso muchas veces nos cuesta comprender. Y cuando uno proyecta a largo aliento, quiere empezar a trabajar sobre los protagonistas de aquella época que está por venir. Y entonces necesita empezar a trabajar en el niño, que será el adulto dentro de 25 o 30 años. Y aquí lo tiene, las agencias de calificación de riesgo, los dueños de las agencias de calificación de riesgo, trabajando en los planes educativos infantiles. Luego impuestos por nuestro amigo, digo esto en forma metafórica, en una forma de decir, porque honestamente yo no lo conozco, mi madre sí, Enrique Iglesias, al frente del Banco Mundial y dando crédito en tanto y en cuanto el sistema educativo adopte este tipo de material, este tipo de metodología, este tipo de sistema educativo. ¿Van entendiendo entonces, amigos, cómo los que ejercen el poder real, los que detentan el poder real, nos engrillan, nos atacan, nos esclavizan de diferente manera, por diferentes lugares, de forma tal de que quedamos prácticamente inamovibles,
es decir, totalmente estaqueados, por decirlo de forma metafórica. Bueno, seguimos. Me olvidaba, y no quiero olvidarme, el plan Ceibal es un plan que comenzó siendo un plan escolar. Un plan escolar, es decir, un plan trabajando en el cerebro de los niños. ¿Lo trajo quién? ¿Lo impuso quién? El doctor Tabaré Vázquez, un rockefelliano, es decir, un individuo que pertenece a la logia masónica en la que Rockefeller desempeña un papel fundamental, que fue, ya lo hemos dicho hasta el cansancio en nuestras audiciones, considerado por Rockefeller como un ejemplo de líder global, ¿verdad? Trae el OLPC, que lo financiaron las grandes corporaciones internacionales que financiaron el golpe de Estado a Allende. Yo quiero ser bien claro, el plan Ceibal fue financiado por las corporaciones que dieron el dinero para el golpe de Estado, para que Pinochet diera el golpe de Estado en Chile. Está absolutamente vinculado a la masonería por intermedio de los hermanos Negroponte, John y Nicolás. John, ya hemos dicho que es un criminal, no lo vamos a repetir, pero vean entonces cómo todo va cerrando, cómo cuando el doctor Salle habla de la telaraña del poder, cobra sentido a través de esta documentación que nosotros estamos haciendo referencia. En el ámbito de la formación, este grupo empresarial cuenta, entre otras, con la empresa de exámenes California Tex Bureau, que elabora sistemas de examen desde preescolar hasta la universidad, a la venta en 46 países, así como la editorial para publicaciones académicas Open University Press. La revista de aviación Week es mundialmente conocida y es plataforma líder en 185 países del planeta de presentación de la industria aeronáutica, tanto civil como militar, así como de la industria espacial y de la defensa. Esta revista también es propiedad de McGraw-Hill. La revista Platt sirve como plataforma de la industria energética, metalúrgica, del petróleo y de las materias primas. Sigue McGraw-Hill, es decir, esta dueña de un porcentaje mínimo. Miren que estoy recién hablando de quien detenta un porcentaje mínimo en la actualidad de Standard & Poor's, pero el sentido es que ustedes adviertan, las conexiones. Seguimos, y esta empresa, además de estas revistas, edita otras, ¿verdad? Hablábamos de Platts, se distribuye en 150 países alrededor del globo y publica diariamente en su portal online los precios fijados de 8.500 productos y servicios propios del sector. Sigue la descripción, ¿verdad?, que es bastante extensa y no quiero, cansarlos a ustedes. Creo que es suficiente que ustedes adviertan estas conexiones. Pero cuidado, nosotros hemos hablado de una empresa, hemos hablado de McGraw-Hill. Entonces, nos tenemos que preguntar quién está detrás de esta sociedad. ¿Vamos a llegar al individuo de carne y hueso? No. Vamos a discurrir por una larga lista de empresas, de corporaciones, que son a su vez dueñas de esta otra empresa. Ustedes ven cómo se va despersonalizando, cómo se va ocultando el poder real, cómo va adoptando la forma de las distintas capas, ¿verdad?, de círculos concéntricos, o las capas como la cebolla, por decirlo de alguna manera metafórica. Es decir, cómo va
disimulando, cubriendo el núcleo duro del poder real. Eso es muy propio de la organización masónica, ¿verdad? La masonería utiliza esta forma. Si buscamos a los propietarios de McGraw-Hill, nos topamos en primer lugar con los miembros de la junta directiva. Entre estos es el presidente Harold McGraw III, representante de la familia fundadora, el que naturalmente posee con diferencia más acciones de su compañía, de la que no obstante posee únicamente menos del 1%. Y acá vamos, los mayores propietarios son los fondos de alto riesgo: Capital World con un 13%, BlackRock con un 4,7%, Vanguard con un 4,7%, State Street con un 4,6%, The Rock Price con un 3,5%, Washington Mutual con un 2,95%, Bank of New York con un 1,2%, Fidelity con un 4,0%, Oppenheimer Funds con un 2,83%, Morgan Stanley con un 2,61%, Allianz Global con un 2,27%. Bien, vamos arribando a una conclusión. Esta empresa, que se dedica nada más ni nada menos que a la evaluación, a la calificación del riesgo, para la labor ontológicamente financiera, que es el préstamo, es propiedad ¿de quién? Es propiedad de los inversores, de los especuladores, es decir, de esos fondos, de esas estructuras financieras desreguladas, vale decir, son las instituciones, son las estructuras que menos normativizadas y menos controladas están en su actividad financiera, y que constituyen los fondos de alto riesgo. Por supuesto que necesitaríamos varias audiciones para poder entender, para poder llegar a comprender qué es un fondo de alto riesgo, cómo funciona, cuáles son las pocas normas que lo regulan. Pero lo importante, amigos, es que ustedes se den cuenta que estas calificadoras están íntimamente consustanciadas, ligados, confundidos sus intereses, es decir, los intereses de sus dueños, con lo que hacen. Hay una clara, evidente, grotesca, obscena conjunción de intereses entre la función que cumple y los propietarios, porque en definitiva estos inversores, porque en definitiva estos individuos, estos sujetos que califican, y al calificar son los que imponen el interés que va a pagar el Estado o la empresa, son los prestamistas. Y esto es lo importante, que nadie dice. Cuando una calificadora dice este bono, o sea, este título de deuda, este pagaré, para que ustedes entiendan, este debo y pagaré que extiende el gobierno argentino o el gobierno uruguayo, es de alto riesgo, quiere decir no hay posibilidades ciertas de cobrar, aumenta el interés, es decir, paga más el que pide prestado. Pero resulta que el que califica es el prestamista en última instancia. Cuando estudiamos todo este enjambre de los propietarios, bueno, entonces naturalmente, si yo soy el prestamista y puedo juzgar el riesgo, si puedo dar la nota que a su vez establece el guarismo del interés que voy a pactar,
tengo la cancha flechada, pero totalmente flechada. Pero adviertan, amigos, que eso además le da un margen brutal, porque son los calificadores de sus propias empresas, porque hay algo que nosotros hemos omitido para no hacer tan árido el tema, porque si le sigo dando nombres al final, es más, mi madre me dice, yo con todos esos nombres que das me mareo, y eso le puede pasar a muchos. Mamá tiene 87 años, pero está intelectualmente muy bien y me está escuchando, y por lo tanto le hago caso en ese sentido, para no marearlos a ustedes. Lo importante es que ustedes se den cuenta que el prestamista pone, en definitiva, el valor del el guarismo del interés que va a cobrar. Pero al mismo tiempo, son los dueños de las empresas que cotizan en bolsa y que obligatoriamente tienen que estar calificadas. Entonces también por el otro lado, cuando llega el momento de vender la acción de la empresa mía, en el supuesto caso que yo fuera el dueño de la calificadora, le voy a dar una buena nota. Pero vamos más lejos todavía, amigos, y crece mi desesperación. Si yo tengo una empresa que la tengo fundida, o que se ve que se va a fundir, como Enron, por ejemplo, la gigante energética que la colapsó en el 2001, yo puedo hasta último momento darle una muy buena calificación, de forma que siga atrayendo inversores, sigo recreando la pirámide Ponzi, que ese fue el esquema de Enron, el mismo que utiliza Astori para nuestro país, sigo trayendo dinero, lo sigo embolsando, porque le doy una calificación de investment grade, es decir, grado inversor, como un individuo con respaldo, una empresa con respaldo, no un individuo. Y entonces la gente trae la platita y compra acciones. Y de la noche a la mañana, ¡pum!, quebró. Y naturalmente, los sujetos de carne y hueso, los estafadores, los terroristas financieros, se llevaron todo ese dinero para algún paraíso fiscal y dejaron el tendal, ¿no? Ustedes comprenderán que esa es la metodología. Esas son las estafas financieras. Que además después, y esto es increíble para que vean si seremos sumisos, por no utilizar un término descomedido. Después viene el Estado, con el dinero nuestro, y salva a esa empresa. Es decir, le da dinero a la empresa. No fue el caso de Enron, pero sí fue el caso de General Motors o de la aseguradora AIG o de muchísimas otras empresas privadas que recibieron. Ni que hablar de los bancos, ¿no? De esos ejemplos de eficiencia que buscan ponernos los neoliberales, que después sale el Estado a rescatarlos y ahí demuestran que de neoliberales no tienen nada. Son más marxistas que Carlos Marx. Bien, entonces las agencias de calificación de riesgo manipulan, están en una situación estratégica para manipular y urdir las grandes estafas que los académicos de las universidades, cuyos dueños son las calificadoras, los dueños de las calificadoras, llaman crisis. Este es el tema, amigos. Yo no voy a profundizar en más nombres, ¿verdad? Porque en definitiva, vuelvo a repetir, es una ensalada de nombres, pero hemos dado la estructura, hemos dado cómo funciona, estructura y funcionamiento. Y creo que la conclusión es muy clara. Hay una conjunción de intereses que hace que las calificadoras de riesgo sean intrínsecamente criminales, intrínsecamente delictivas. Vale decir que los directores de Standard & Poor's, Moody y Fitch deberían estar presos. En lugar de estar presos, lo más probable es que anden en Rolls Royce blindados y tengan unos maravillosos yates que disfrutan por todo el mundo. Pero ese es el estado de situación. Una élite privilegiada y una masa enorme de la humanidad verdaderamente masacrada.